Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para todo el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy domingo 10 de junio 2018 estamos aquí en La Hora del Ecuador por Radio Sintonía 1420 AM. Los teléfonos 0212-264-1494, 0212-264-1619, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en el control el buen amigo Carlos Contreras y sus amigos de siempre Luis y Rafael. Hoy en día tenemos dos personas invitadas que son ya normales en el programa, forman parte del mismo, el buen amigo Coromoto y nuestra directa amiga también Ivonne Almeida. Un saludo para todos. Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Nos complace mucho conversar con ustedes hoy 10 de junio, sí, señor. Ya un poquito más de la mitad del año. Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos mucha información que dar, Luis, y prácticamente el gobierno, todo en el Ecuador ha sido cambiado. Tenemos nuevo canciller, tenemos nuevo representante del Ecuador aquí en Venezuela. Bueno, una serie de actividades muy importantes que vamos a comenzar a conversar con ustedes en la mañana, en la tarde de hoy, pero mientras tanto vamos, como lo hacemos frecuentemente, con el editorial de la semana. Los primeros lucidos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, y aclamaron por siempre señora, y bebieron su sangre por mí. Dios miró y él secó el holocausto, y esa sangre fue eternamente fecundo. El editorial de la semana. Este editorial nos llegó desde el Ecuador, desde la Universidad Central del Ecuador. Lo escribió Óscar Vela del Descalzo para el Comercio del Ecuador. Y se trata del neofascismo. Los migrantes del tercer mundo se han convertido en estos tiempos en las nuevas víctimas del odio racial, de la explotación y el rechazo, tal como lo fueron los judíos durante el Holocausto y los gitanos en varias oleadas desde el siglo XV. El surgimiento de esta corriente neofascista, que abarca no solo a la civilizada Europa, sino también a la amurallada Estados Unidos y a varios países latinoamericanos, se ha convertido en un problema humanitario de proporciones apocalípticas. Cerca de 1 millón de africanos intentan llegar a Europa cada año por vías distintas. El viaje de cada una de esas personas le reporta a sus explotadores aproximadamente 3.500 euros por cada uno, con el agravante de que buena parte de los migrantes provienen de los países del centro y sur de África. Terminan su periplo en Libia, Marruecos o Argelia, convirtiéndose en esclavos de grupos económicos poderosos que los mantienen trabajando en sus negocios durante muchos años. Otros consiguen salir en pateras
o embarcaciones mayores hacia las costas europeas, pero muy pocos alcanzan su sueño. Los demás o son devueltos por las patrullas o mueren en el océano. La mayoría de los que entran en cualquiera de los países de Europa se encuentran de inmediato en manos de mafias esclavistas que los introducen en negocios de drogas, delincuencia organizada, trata de personas o prostitución. Y el resto, unos pocos, consiguen algún trabajo por el que se les suele pagar menos de que a los nacionales. En América el fenómeno migratorio se ha desatado. Esta corriente neofascista ya no está solo en Estados Unidos, frente a los latinos que intentan cruzar la frontera sur, aquella en la que se dice que pronto se construirá un muro como símbolo universal de la miseria y la desigualdad humana, sino que ahora se ha extendido a varios países suramericanos que reciben cada año algo más de 500.000 de venezolanos que huyen de la hambruna y la violencia en las que los sumió el chavismo y el madurismo durante los últimos tiempos. Los partidos europeos de ultraderecha, desmemoriados e insolentes, crecen peligrosamente en popularidad e incrementan sus listas de afiliados con argumentos dispersos a seguir postulados más radicales. Aquellos que hablan todavía de la supremacía racial y que estarían muy a gusto si rotáramos abiertamente en los tiempos de las persecuciones, confinamiento y exterminio. Y aunque en América no hay vestigios todavía de partidos políticos neofascistas, o, si los hay, por fortuna no han tenido acogida, tampoco se los echa en falta, pues la misma población, fundamentalmente mestiza, que en su momento ha sido migrante, que sabe y entiende los problemas, las tragedias y las penurias que atraviesan los migrantes en todo el mundo, se ha convertido en la enemiga visible, agresiva e intolerante con los venezolanos, que hoy necesitan más que nunca de alguien que los aconseja y les permita sobrevivir en mejores condiciones de las de su devastada nación. Asimismo ocurre con ecuatorianos y otras naciones latinoamericanas. Luis. Bueno, muy elocuente tu editorial, Rafael, me parece muy pertinente, y a colación debo decir o agregar que la Constitución de Montecristi, la Constitución del Ecuador, establece en su artículo 40 la movilidad humana, y ahí señala, entre otras, el encabezamiento de este artículo indica: se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Pero adicionalmente el 41 dice: se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derecho humano. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, y el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Es decir, que nosotros podemos entender que esto que está pasando, estamos ya en el siglo XXI, ¿no? En la segunda década, es algo realmente desastroso ver ese desplazamiento, y generalmente el desplazamiento ya pasa a ser algo por razones humanitarias aceptado, y por eso la ACNUR acaba de establecer que en el caso de los venezolanos, que de una manera inédita, nunca reflejada de esta forma, saliendo del país de manera incluso atropellada, no planificada, acorralados por el hambre, la miseria, la inseguridad, tengan buena receptividad en los países hermanos. Por eso es que hoy en día, cuando se habla de soberanía, y tanto lo alegan las autoridades de acá en el país, hay que señalarle, como entiendo dijo una de la canciller de Colombia, que creo no ubicarme mal,
cuando señaló que el problema ya cuando rebasa y hablamos de derechos humanos, ya no le pertenece a un país, sino ya es un problema, en este caso, de la nación. Pero bueno, yo quería saludar nuevamente la presencia de nuestro especial amigo Coromoto Álvarez y nuestra amiga Iván Almeida. No sé si Coromoto quisiera señalar algo ahí. Bueno, a propósito, muy buenas tardes, respetable audiencia, Rafael, Luis, y aquí nuestra amiga de siempre. Ese editorial tuve oportunidad esta mañana de leerlo en un medio impreso de Ecuador, cuando se habla de neofascismo, del acorralamiento, el rechazo a los migrantes, sobre todo en los países supuestamente desarrollados, contra la gente que viene de los países subdesarrollados. Si establecemos un parangón con lo que ocurrió en Venezuela, el país del gran atractivo a finales de la primera mitad del siglo XX, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, quienes éramos niños observábamos, italianos, por cierto, hoy en Italia hay un gobierno, aun cuando ya hay un gobierno de cada rato, por un régimen parlamentario, y se acaba de orquestar un gobierno demagogo, populista, racista, que nos recuerda a Benito Mussolini, pero nos olvidamos de la diáspora de italianos que tienen grandes raíces, echaron raíces en Venezuela. Yo vengo del estado portuguesa, de la Venezuela rural, y observábamos cómo los italianos se comían un cambur, un pedazo de pan, una cola negra para subsistir. El dólar estaba al cambio a 3.35 bolívares, y desde luego ellos enviaban sus remesas a sus países de origen, españoles que vinieron aquí y de otras latitudes europeas del sur, con las dictaduras del sur, de Central. Venezuela fue, el gran colchón para sustentar a todos esos países que venían de padecer la Segunda Guerra Mundial. Esto me llama la atención porque todavía no se conocían los resultados del plan Marshall de los Estados Unidos para socorrer a esas comunidades internacionales de Europa que quedaron devastadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos llama la atención porque se habla de neofascismo, y desde luego, como decía Rafael en el editorial, esto es sumamente grave porque la diáspora de venezolanos, esto nunca se concibió, nunca se creyó que una secta, que un dogma, que una camarilla iba a empobrecer a un país como Venezuela, aunque ya el dólar está, no sé cómo está el dólar paralelo, y se padece de hiperinflación, de recesión, de corrupción y de ineptitud. Hoy aquí en Chacao no hay agua. Así en es. Venezuela no hay agua, en la provincia. El metro no sirve, no llega la luz, la basura por doquier. Y yo hace poco decía, prohibido botar basura. Yo diría, habría que quitarle la B de burro y prohibido botar, con B pequeña, prohibido botar basura. No votemos más por la basura, porque la gente está comiendo basura. Tenemos que votar por la gente de méritos, por la gente que se requiere, y en el país, en Venezuela, hay suficiente capital humano para enderezar los entuertos, para programar una nueva plataforma de rectificación. Pero señores, en manos de los ineptos, en manos de analfabestias, un país no puede caminar. Seguro, Rafael. Definitivamente en Venezuela, en América Latina y en el mundo está ocurriendo de verdad una verdadera tragedia. Pero afortunadamente ya las naciones, sobre todo latinoamericanas, en todo conocen la realidad práctica, real, de lo que está viviendo el pueblo venezolano y los pueblos latinoamericanos, los centroamericanos, como Nicaragua también, y están tomando decisiones bien congruentes, bien precisas, bien determinantes. Yo creo que heroicas para este tiempo de turbulencia que estamos viviendo. Pero hay otros países que uno no entiende por qué esa posición tan blanda frente a la nefasta toma de decisiones de estos gobiernos neofascistas. Porque a la vista está. Bueno, afortunadamente en el Ecuador, como hemos venido conversando, están ocurriendo cambios. Ya tenemos un nuevo canciller en el Ecuador.
Hace más de 12 años que el Ecuador no tenía un hombre de la academia, un hombre de estudios, un hombre conocedor de la realidad, de la ciencia que se lleva a cabo en la Cancillería. Se trata de José Valencia, es un diplomático de carrera, fue asignado el 21 de diciembre del 2017 como embajador en la OEA, y en la OEA hizo un excelente trabajo. Comenzó su carrera diplomática en 1982 como miembro de la Dirección de Promoción Económica, luego de la Soberanía Nacional y Protocolo de la Cancillería. Es decir, tiene más de 30 años de experiencia, lo que quiere decir que hay una esperanza que se erige ahora para asesorar al presidente ecuatoriano de todas las circunstancias que se viven en la democracia, en la llamada democracia latinoamericana y en Venezuela. Yo creo que Lenín Moreno estaba siendo mal informado por su canciller. Esto lo digo porque en una oportunidad públicamente dijo que ella abogaba porque Nicolás Maduro participara en la octava conferencia Cumbre de las Américas. Y lo dijo porque tenía conocimientos precisos, porque había terminado de conversar con el expresidente español Rodríguez Zapatero. Pues yo creo que Rodríguez Zapatero le mintió a la canciller, y esta a su vez, por supuesto, le dijo cosas inexactas al presidente ecuatoriano, o simple y llanamente cayó la verdad. No conoce realmente lo que ocurre en Venezuela. Lo cierto es que ya los gobiernos latinoamericanos, en su gran mayoría, tienen una precisión absoluta de lo que está ocurriendo. Acaba de salir una reunión muy importante en la OEA que determinó las bases fundamentales para excluir de ese organismo fundamental, importantísimo para la América Latina y el mundo, a Venezuela. La actuación del canciller venezolano fue muy penosa, dio pena ajena, porque en vez de explicar el por qué Venezuela había llegado tan bajo, y aquí se estaban sufriendo los venezolanos consecuencias tan nefastas, y en procura de que se le oriente, se le ayude los organismos internacionales, regionales, para presentar un buen programa de gobierno y rectificar sobre el orden económico y rectificar sobre la ruptura del orden constitucional, pues lamentablemente se dio a la tarea de contravenir, de contradecir, de contrariar toda la posición que sabiamente estaban expresando allí más de 19 países. Bueno, 11 de ellos se abstuvieron, pero el llamado al conocimiento de la realidad que ocurre en Venezuela es para que hagan una investigación quizás más profunda. Quizás la información lo obtengan más directamente de los actores aquí en Venezuela, de los que sufren las consecuencias del propio pueblo venezolano, y no de los actores del gobierno nacional, porque la información va a seguir siendo tergiversada, equivocada, y las decisiones van a ser solamente abstenerse. Nosotros siempre hemos dicho en nuestro programa, y lo repetiremos hasta la saciedad, que el verdadero estadista no es aquel que va detrás de objetivos políticos, tras objetivos políticos. Ese no se puede llamar un gran político, el que diga voy de victoria en victoria, pero los pueblos se están muriendo de hambre, de inanición. El editorial pasado, recuerdan que Ricardo Hobsbawm habló de 280.000 niños que morirán de inanición este y el próximo año. Esa es una terrible tragedia. Totalmente. Entonces, si no creen, y esas son estadísticas de investigaciones de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, entonces busquen esa información y procuren tomar decisiones congruentes para salvar esos 280.000 niños. En Venezuela en los últimos años han muerto 420.000 venezolanos asesinados. En la guerra colombiana de casi 60 años murieron 150.000 colombianos. Entonces definitivamente algo turbulento, algo turbio, algo maléfico, algo terrorífico está ocurriendo en el país.
Entonces aquellos líderes internacionales de esos países demócratas del mundo tienen que hacer uso de la verdadera interpretación de lo que es el liderazgo internacional y el estadista. No vayan detrás de objetivos políticos internos por encima de los cadáveres y de las tumbas, como decía Rómulo Betancourt. Aún anteponiendo el objetivo político, hay que evitar tragedias. Ese sí es el verdadero estadista, el que toma decisiones por encima del, repito, del objetivo político, de que gane su partido político un curul, o que gane la presidencia de la República para seguir más muertes en el mundo. Hay que tomar en cuenta la terrible situación de los pueblos. Acabamos de leer el editorial que nos envían de la Universidad Central del Ecuador, porque allí está parte de la verdad y hay que seguir buscando la verdad, Luis. Seguro. Bueno, aprovecho esa muy buena reflexión que acabas de hacer, Rafael, e igualmente la del amigo Coromoto, porque es indudable que hoy en día los valores humanos y los derechos humanos ya son universales, es decir, no le pertenecen a un país en particular o a un grupo de personas, y definitivamente cuando observamos un desastre, no solamente en lo político, en lo económico, sino en lo social, algo debe hacer la comunidad, porque afortunadamente hoy vivimos una sociedad cada vez más globalizada, cada vez más integrada, entre otras razones por la inmensa posibilidad de comunicación que hay. Y claro, hoy en día un problema que pasa por Europa o en cualquier otra latitud del planeta no es ajena. Ahora bien, entiendo que nosotros acá en nuestro país, hoy en día presentamos, si hacemos una evaluación, los peores índices socioeconómicos de la región. Y esto debe llamar la atención, puesto que alguien está hablando de un milagro al revés. Es decir, un país con la potencialidad que tiene Venezuela, y siempre lo vamos a decir, la segunda reserva de agua dulce más grande del planeta, el Caroní, el Orinoco, y hoy en día no hay agua aquí. Y sabemos esto, Rafael, porque ahorita recuerdo que nos hicimos un foro que allá en el Colegio de Ingenieros con el ingeniero de Viana, que fue presidente de Hidrocapital. Y bueno, yo no tengo la cifra, pero ayúdame, creo que el gobierno de Carlos Andrés hicieron 87 embalses, ¿no? El gobierno de Carlos Andrés Pérez fue el que más embalses, 33 embalses. Caldera hizo 12 embalses en Venezuela. Pero estos señores, Herrera hizo 11, 99 embalses y estos señores, en la era de la democracia. Claro, y estos señores con casi 20 años no han hecho ninguno. El de Cuira, que tenía no lo han terminado. Entonces ahí está, y no es porque esto hay que aclararlo, no es por falta de dinero ni de recursos, porque de acuerdo a alguna, voy a nombrarlo ahorita, que siempre lo leo en La Razón, el periodista Manuel Malavé, él señala que por aquí pasó por encima de $1 billón, él está bien documentado, y cuando decimos esto con B de barbaridad esa cifra, quiere decir que eso fue una montaña de dólares, hermano. Y aquí, ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde está todo esto? Hospitales, en fin. Lo cierto es que estamos en una posición en la cual no damos más. Y esto lo traigo a colación porque hay un artículo muy bueno, recomiendo su lectura, de Thais Peñalver. Se titula no comeremos ni petróleo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque aquí recordemos que el petróleo, para nosotros los venezolanos, el 95 o 97% de las divisas que le ingresan al país es de factura petrolera. ¿Y qué señala ella? Ella dice, la China nos demanda y Rusia secuestra barcos en alta mar para cobrarse sus deudas. En enero de 2005, Venezuela exportó a Estados Unidos 1.700.000 barriles. 10 años más tarde, habían sido expulsados de ese mercado 1 millón de barriles. Y en las 2 primeras semanas del 2018, Venezuela exportó a Estados Unidos 370.000 barriles. Es decir, 1.400.000 barriles se perdieron desde 2005 para nunca más ser recuperados, ni vendidos a ningún otro país. La India, nuestro segundo mejor comprador, no es la China, es la India, descendió sus compras. Mientras tanto, China nos demanda y Rusia secuestra barcos venezolanos en alta mar.
y hoy 3.4 millones de barriles que heredó el chavismo apenas produce un poco más, un poco menos de 1.4 millones, de los cuales 500.000 están comprometidos en deuda. El cuadro anterior es de un populismo espantoso que siempre ha diezmado el emprendimiento y de manera suicida celebra, ignora la persecución y el exterminio de sus empresarios. Es decir, que nuestra principal fuente, digamos, de divisa, porque somos un país evidentemente monoexportador y monoproductor, y no logramos diversificar la economía por cualquier cantidad de razones, y con un estatismo demasiado relevante. Este es el cuadro que presentamos hoy, y por eso se le está denominando a Venezuela el milagro al revés. Y cuando observamos esto, y ya lo hemos dicho, no es esa literatura o esos clichés que nos quieren colocar a través de los diversos medios, en las redes sociales, por parte de ellos, que es el imperialismo, que no. Aquí están los que han administrado estos recursos, son la gente que tienen efectivamente el poder. De tal forma que la solución está en un poco lo que Rafael, tú una vez señalaba, que tú le señalas esa frase a Bill Clinton: lo peor que podemos hacer cuando estamos en un foso es seguir cavando porque nos seguimos hundiendo. Y culmino con esto el comentario. El petróleo que tenemos, a juicio de los expertos, el petróleo que tenemos en la faja bituminosa es pesado y extrapesado. Si no se logra, bueno, ¿cómo está el amigo Pedro Grijalva? Si no logramos procesar eso, ese petróleo se va a quedar allí para siempre, porque hoy en día está tomando cada vez más impulso las energías limpias. Y quiero decir esto para hacer otros comentarios. En Ecuador ya están los carros eléctricos. Lo estaba leyendo ayer en la prensa. Sí, señor, y carros eléctricos y tal. Entonces, señores, definitivamente tenemos que cambiar el modelo político y económico. Rafael, ese es mi comentario. Sí. Amigo, ¿Qué opinamos respecto a eso? Bueno, yo escuchaba con atención en esta hora del Ecuador esos argumentos de ustedes. Vosotros sois, como dicen los españoles, dos ejemplares de la docencia, y desde luego la acumulación de experiencias es notoria en estos comentarios. Rafael mencionaba a Rodríguez Zapatero, un expresidente del gobierno español, quien ha viajado, como dicen los ibéricos, ha cruzado más el charco, el Atlántico, en estos últimos años que Américo Vespucio, que Cristóbal Colón, y que todos los astronautas que han regresado del espacio, y no sabemos quién paga esas cuentas. Pero en todo caso, el argumento de Rodríguez Zapatero, que cada día se parece más a Mr. Bean, el actor cómico británico, sí. Por sus muecas, por su sonrisita falsa, porque engaña a la minoría que le paga, pero no engaña a la mayoría que no lo quiere escuchar, porque carece su argumentación de bases sólidas, tergiversa la realidad. Lo que nos preocupa de este lado del charco, ¿por qué en España el señor Felipe González, que tiene credibilidad y milita en el Partido Socialista Obrero Español, no promueve la expulsión de Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español? Porque él pareciera comulgar más con Podemos, con el señor Iglesias, que con la comunidad venezolana, que con la comunidad hispanoamericana. En una ocasión Fidel Castro conversaba con Felipe González, y Felipe González le dijo: pero es que tú no eres marxista. Y Fidel Castro le dijo: es que si Carlos Marx reviviera tampoco fuera marxista. Eso significa que esa utopía ha fallado en todas partes donde han tratado de promover lo que se llamó como utopía la dictadura del proletariado, pero en ningún país gobernado por los comunistas, entre comillas, el proletariado ha llegado al poder. Ha llegado una camarilla para perpetuarse, para robar, para mentir y para asesinar. Para eso sí. Para eso, ¿no te parece, Luis? Totalmente, estamos de acuerdo. Sí, entonces, siguiendo con el comentario, yo creo que los países tienen que tener mucho cuidado con su política internacional. Es decir, no tomar decisiones
en base a alguna información que un sector político de manera sesgada les da porque están engañando a su presidente y por ende están engañando al pueblo que les eligió y que les llevó ahí. Bueno, ese es el reto que tiene ahora José Valencia como nuevo canciller ecuatoriano, y nosotros diríamos que tiene que delegar o dejar de lado la negativa carga esa ideológica y trabajar por los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano y la defensa real de los derechos humanos, el derecho internacional. Debe definir la necesaria y congruente misión histórica del Ecuador en el mundo, su papel real, y cumplir con el concierto de las naciones democráticas. Debe establecer, me imagino yo, una escala de valores que le permita evaluar y juzgar el quehacer de las naciones y sus gobernantes, y de allí dimanará, por supuesto, los criterios políticos fundamentales para tomar sabias decisiones. Esto tienen que hacerlo no solamente el canciller del Ecuador, sino todos los cancilleres, porque le están mintiendo a su país y por ende están comprometiendo el futuro de su gobierno y de sus países. Esto definitivamente tiene que ser un factor importantísimo a tomar en cuenta. El nuevo canciller y los cancilleres del mundo no deben olvidar nunca el factor histórico coyuntural y la dimensión ético-político para tomar decisiones. Los antivalores se le han impuesto a muchos de los cancilleres en el mundo. A veces se dice que se compra un voto por petróleo o se compra un voto por otros intereses o algún pago. Eso definitivamente daña la democracia, daña la historia de los pueblos, y en ese sentido, bueno, hay que tomar en consideración otros elementos. El canciller ecuatoriano debe resolver urgentemente el caso del asilo a Julian Assange, definitivamente, porque le está causando un grave daño. La semana pasada sostuvimos una conversación, una llamada que hizo el diputado de la Asamblea Nacional ecuatoriana, elegido por nosotros aquí en Venezuela, en América Latina, el Caribe y África, y él decía que se le está haciendo un juicio político a la ex canciller, que salió electa por una gran mayoría de votos a la Asamblea General de la ONU como presidenta por un año, María Fernanda Espinosa, correctamente. Entonces, eso no puede ser. ¿Por qué se le juzga en su propio pueblo a una canciller? Porque no tomó las decisiones que generaba el propio pueblo. Tiene que conectarse con el pensamiento y las aspiraciones de los pueblos para tomar decisiones y no engañar al presidente de la República. Y es nefasto para el Ecuador y para su imagen en el mundo que el presidente de la República salga a decir que esa decisión de darle la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange no nació de él, sino que fue una decisión que tomó su canciller. Eso no se puede tomar en el mundo porque están quedando en ridículos definitivamente. Entonces, lo primero que debe resolver este canciller es resolver el caso de asilo y la nacionalidad ecuatoriana de Julian Assange. Nosotros le propusimos al diputado Fernando Flores, que nos llamó la semana pasada y ojalá pueda comunicarse con nosotros nuevamente, y cualquier otro asambleísta del Ecuador, para que esta gran colonia ecuatoriana pueda enterarse a ciencia cierta y directamente de lo que ocurre en el Ecuador. Nosotros le proponíamos que era necesario plantear una reversión de esa nacionalidad que se le dio a Julian Assange, porque, como él mismo lo dijo, se le da una nacionalidad a un ciudadano de otro país cuando sus actuaciones van en procura de mejorar la sociedad civil, el contexto histórico de esa nación. Pero ¿qué ha hecho Julian Assange por el pueblo ecuatoriano? Absolutamente nada. Y se descubrió últimamente que se han gastado más de $6 millones en una digamos, una serie de funcionarios para su seguridad, para espiar entonces a sus pares y a los miembros de la propia embajada en Londres. Eso no puede ser. Entonces, bueno, debe reestructurar también el servicio exterior ecuatoriano, porque eso es necesario. En el Ecuador, una vez que Rafael Correa llegó al poder, se cambiaron los estudios, se cambió el conocimiento preciso de esta gran ciencia que tiene que cometer un canciller.
en sus relaciones internacionales y se colocaron piezas políticas en ese ministerio. Eso hay que revertirlo de manera absoluta para entonces determinar, por ejemplo, qué voto se puede tomar en función de corregir los desmanes que han cometido los otros países miembros de los organismos regionales. Eso definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta. Seguro, Rafael. Bueno, mira, me parece interesante y cuadramos con ese análisis, esa reflexión que acabas de hacer. Pero tenemos acá en el programa hoy a mi amigo Pedro Grijalva, y quiero darle un saludo muy especial, y también como ya lo hicimos con Coromoto y con Ivonne, porque el día viernes tuvimos una reunión en el Colegio de Ingenieros y ya se diseñó, se escogió en asamblea la junta directiva, y este es un esfuerzo que se está haciendo, pero también debo agregar lo siguiente: nosotros tenemos un candidato, y eso sí está claro, para participar en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que sabemos que va a ser esa elección el próximo marzo, y nuestro candidato es porque estudiamos y sabemos las condiciones humanas, académicas, todo el perfil lo llena completamente, y de independencia política de nuestro amigo y hermano, diríamos, para ser más concreto, de Pedro Grijalva. Quiero darle un saludo, y Pedro, los micrófonos están a tu disposición. Muchas gracias, estimados compañeros Rafael y Luis, también a nuestra amiga acá. Yo quisiera tocar dos aspectos de lo que tú has planteado. Uno, sí, el viernes pasado tuvimos una magnífica reunión en el Colegio de Ingenieros, y vamos a partir, como se dice, del principio. Nosotros tenemos que agradecer a Rafael porque ha sido durante las 3 últimas semanas el puente hacia el Colegio de Ingenieros para conseguir ese gran salón que nos sirvió de albergue para el desarrollo de nuestras ideas. Segundo, en esta reunión se sobrepasó el número que se esperaba. Casi nos faltaron 2 o 3 personas para llenar el salón, y el otro aspecto es que esta organización que están haciendo ya no es solamente ecuatoriana, sino es también venezolana, y en esa función ya están trabajando no solamente en la directiva, sino que también se va a constituir, aunque te digo, hay todavía 2 cargos en la directiva que tenemos que ratificarlo. Están las secretarías que van a cubrir todas las áreas del pensar y del quehacer venezolano-ecuatoriano para que se incorporen. Ayer decíamos en nuestro programa Estamos en el Aire que... Por Radio Rumbo, de 3 a 5 de la tarde los días sábados. El próximo sábado se va a cumplir 1 año de esta expresión. Felicitaciones por anticipado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener una directiva ampliada de aproximadamente más de 100 personas. Por primera vez una asociación, una organización de este corte, de esta hermandad, va a tener 100 directivos. Lógicamente están los básicos, que son los 9 o los 11 que faltan por ratificar. Y luego cada coordinación o secretaría va a desarrollar tiene que instalar su comisión. Esa comisión a su vez tiene 5 miembros, y por eso yo digo que si vamos sumando, en total van a ser 100 directivos. Ok. El otro aspecto es lo siguiente: la animosidad que se ha visto en este grupo organizador. Primero, reconoce a los directivos anteriores, a los fundadores de las otras organizaciones o asociaciones que del mismo tipo se han realizado en Venezuela, y ellos pasarán a formar parte del consejo asesor. Es decir, en esta organización no se deja nadie ni nada afuera. Otro aspecto que es importante, ya se va a comenzar a trabajar. Estamos viendo la posibilidad, uno de los proyectos es de conseguir tal vez una sede, pero dentro de una, vamos a decir, una concepción distinta. No es llegar a alquilar un sitio y tener un mantenimiento. No. Vamos a buscar un socio que nos proporcione un sitio físico, bien un restaurante, bien una fuente de soda, bien un club o lo que sea, para que nosotros podamos generar ahí proyectos de intercambio, de gastronomía, de cultura en general. El otro aspecto es que gracias a Borja
Mario Borja, estamos viendo la posibilidad también de otro proyecto, que es introducir el mayor número de productores y artesanos ecuatorianos, venezolanos, en distintos mercados de la zona metropolitana. No es que vamos a entrar así a lo bravo, sino que se va a hablar con cada uno, porque hemos visto que en su gran mayoría muchos de estos mercados se están reduciendo, están casi llegando a la mitad y muchos espacios han quedado vacíos. Es hora de ayudar a Caracas, a la zona metropolitana y al pueblo venezolano. Así que vamos a participar en lo que podamos. Qué bueno que hayan hecho eso, o que estemos haciendo eso. La Cámara de Comercio. Sí, bueno. Sí, vamos a seguir hablando, pero vamos a dinamizarlo. Okay. Seguro. Es interesante que los pueblos estén reuniéndose y estén creando fortalezas para lograr esos objetivos que definitivamente de manera individual nunca pudieran ser logrados. Y definitivamente, porque yo también soy parte de eso, quiero felicitarnos por esa iniciativa que coincide precisamente con la designación de otros funcionarios que tienen que conocer lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ya el Ecuador designó al nuevo embajador en Venezuela, que es Alex Fabián Solano. Alex Fabián Solano viene de ser embajador en Cuba y concurrente en Jamaica, y es otro funcionario que había venido realizando una buena gestión. Y eso, concatenado al esfuerzo que esa gran comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela, más de 350.000 ecuatorianos, están tomando decisiones congruentes para unificarse, para unificar criterios, para establecer una fuerza que les permita realmente luchar por una mejor calidad de vida fuera de su país, y instruir a sus gobiernos y a sus representantes para que se establezcan políticas públicas que contribuyan al logro de ese objetivo social importante. A mí me parece excelente. Ahora se habla también de una Cámara venezolana ecuatoriana de comercio, que definitivamente sería la puntilla de eso. Pedro. Gracias por el apunte, amigo Rafael. Creo que estamos en la misma onda. Estamos trabajando por los dos pueblos, por los intereses que nos unen y que la historia inclusive nos ha apoyado por siempre. En estos momentos Venezuela requiere del apoyo ecuatoriano. Requiere que los venezolanos que en este éxodo han buscado otras fronteras, en el Ecuador se les reciba con las mejores consideraciones y afecto, tal como ha ocurrido décadas anteriores aquí en Venezuela, que se les abrió los brazos a todos los ecuatorianos que tuvieron a bien llegar a nuestra tierra. Y el mejor ejemplo soy yo soy hijo de un matrimonio ecuatoriano que llegamos a Venezuela en 1948. Ahora, sobre la Cámara de Comercio, yo creo que esto va a ser muy importante, y hemos conversado con el vicecónsul de Ecuador, donde él nos señala que al llegar el embajador, lo lógico es que nos reunamos primero para darle la bienvenida, y en segundo lugar que nos reunáramos además con la oficina de comercio, para que nos indiquen, nos asesore cuáles son las mejores maneras para que nazca esta cámara. Lógicamente, ya hemos hablado con algunos comerciantes venezolanos, empresarios, comerciantes que apenas le nombramos esta posibilidad se sintieron gustosos de participar. En ese sentido, creo que vamos a activar lo que por cierto tiempo se ha dejado en el aire. Si viéramos nosotros la necesidad de hortalizas, de carne, de pollo, de huevo, de otras materias primas que produce el Ecuador, lamentamos no tener, como señalamos en el programa también, un tren que se encargaran de noche en Quito o recorrieran parte de Ecuador y estuvieran muy temprano en territorio venezolano, y esa hermandad sería en todo caso un gran beneficio, no solamente pensando en revoluciones, como decía Rafael. No, ya el mundo no está para eso. Una de las características que señalan el posmodernismo es, por un lado, y cuidado, oigan bien, señores políticos, partidos políticos, los partidos van a desaparecer
y aparecerá otra nueva forma de partidos políticos, pero no la existente. Este caudillismo, esta forma de pensar un poco cerrada, personalista, tiene que fenecer, y yo creo que el último ejemplo que ha ocurrido en Latinoamérica es la de Correa. Así que vamos a intensificar el mayor conocimiento, la mayor comprensión, el mayor intercambio entre los pueblos, y estamos seguros que estaremos haciendo labor de patria y sobre todo, como decía Rafael, de esa interrelación, de esa búsqueda de la paz y en todo caso de la democracia en toda Latinoamérica. Un nuevo futuro está abierto y tenemos que abrirlo cada uno de nosotros. Correa tiene sinónimo de cinturón. Y por un cinturón la corrupción en España acabó con Rajoy. Pero yo escuchando a Pedro Grijalva, a Rafael y a Luis, se me ocurre decir que eso que señala Pedro Grijalva de 100 líderes en la hermandad ecuatoriana venezolana nos parece viable, porque es un liderazgo compartido, pero no como un partido único, porque si son 100 líderes es compartido el liderazgo por esos 100 líderes, de tal manera que esa es una buena expresión, una buena oferta, porque quienes conocemos a Pedro Grijalva, quienes le están proponiendo en esa comunidad ecuatoriana venezolana para que sea el representante de los 350.000 ecuatorianos que hay en Venezuela, a los fines de lograr ponerse en sintonía para coadyuvar a poner en marcha esos proyectos binacionales que tanto nos hacen falta. Yo estoy aquí invitado por ustedes como ciudadano del mundo, porque creemos en la integración, porque creemos en la globalización, porque no creemos en una secta, en un dogma. Y desde hace tiempo venimos insistiendo en que somos reporteros. Yo por lo menos soy reportero de fronteras ideológicas, porque no creo en los parcelamientos, yo creo en la unidad, en los grandes proyectos. Hay que pensar en grande, porque precisamente por no pensar en grande es que América Latina se ha fragmentado, y lo vemos hoy en la Organización de Estados Americanos, donde hay unos representantes de las islas proxenetas que se venden por cualquier caldo, por lo decía Rafael hace poco, petróleo por el voto. Fíjense ustedes que el presidente Danilo Medina de República Dominicana, a quien lo conocemos porque lo visitamos con la Cámara Venezolana Dominicana en Santo Domingo, él venía siendo un aliado de Miraflores por el beneficio que obtenía República Dominicana de Petrocaribe. Pero pareciera que Washington le dijo: mira, aquí tenemos petróleo, te podemos abastecer de petróleo, decídete entre Washington y Caracas. Yo no sé si él saltó la talanquera de Caracas hacia Washington, porque ahora, por cierto, que el gobierno venezolano, a nivel del Ministerio de Comercio, le sacó la silla a la Cámara, y lo voy a decir porque los periodistas no tenemos por qué esconder las cosas. Le sacaron la silla y lo dejaron solo a la Cámara venezolano-dominicana, que tienen un proyecto para viajar próximamente unos inversores que tienen un mercado abierto. República Dominicana en el Caribe es la puerta de entrada, como me lo decía Pedro Grijalva hace poco, no solamente para los venezolanos, sino también para los ecuatorianos, para todo el mundo hispanoamericano. Bien, queridos amigos, para recapitular, les informamos que estamos en la hora del Ecuador y estamos conversando con los amigos Pedro Grijalva, Coromoto Álvarez e Ivonne Almeida en su hora del Ecuador. Sí, es muy importante que los pueblos comiencen a tomar decisiones para deslastrarse un poco de esa actividad política que a veces realmente sumerge en fosos de oscuridad a los pueblos, y entonces no hay una reacción, no hay una fortaleza en la opinión pública internacional. En el Ecuador están ocurriendo cosas muy importantes. Por ejemplo, yo entiendo que la designación del Consejo de Participación Ciudadana y haberle dado la oportunidad a que el pueblo se expresara para escoger 7 de sus hombres más probos, y aquellos luchadores en contra de la corrupción y en contra, digamos, del atentado a los derechos humanos, a los derechos políticos, a los derechos sociales, me pareció extraordinario. Y la gestión que está realizando ese Consejo de Participación Ciudadana, que afortunadamente es avalada de más del 85% de los ecuatorianos, me parece extraordinario y que tenemos que respaldar. De allí
que la idea de vamos a... No, estamos bien, sigue, Rafael. La idea de unirse en esto, bueno, realmente hace algunos años unos ecuatorianos tomaron la decisión de crear la Hermandad Ecuatoriana, y lamentablemente esa Hermandad Ecuatoriana, que hizo un trabajo importante, entre ellos era miembro nuestra amiga, hoy diputada suplente del Ecuador, Cecilia Salas, que se encuentra en el Ecuador y sigue siendo parte de esta nueva estructura. Hicieron un acometido bastante importante, pero lamentablemente no hubo esa fortaleza en la unidad de criterios y lamentablemente se disolvió esa hermandad. Nosotros estamos convencidos que esta nueva hermandad ecuatoriana venezolana nace con un afán de poder extraordinario, pero no un poder de llegar, digamos, a posiciones de control y de toma de decisiones solamente para lograr objetivos de una parcialidad política o de un individuo o un grupito de individuos. No, es un poder que vamos a utilizar para asesorar, asistir a los organismos ecuatorianos y venezolanos en el mundo, porque los ecuatorianos y los venezolanos están disgregados en el mundo entero, y como sociedad ecuatoriana venezolana tenemos que luchar por ella. Entonces nos parece que esa fortaleza y ese inicio con esa potencialidad seguramente, sin duda alguna, va a estar garantizada el éxito y la obtención de los objetivos que nos hemos propuesto hasta el día de hoy. Luis. Seguro, Rafael, y aprovecho la oportunidad primero para suscribir las palabras de Pedro y por supuesto las tuyas y el comentario pertinente de nuestro amigo Coromoto Álvarez, pero también para señalar que el día viernes se escogió la directiva y de verdad que yo debo aquí hacer un reconocimiento al trabajo de todos ustedes y en especial tuyo, Rafael, porque tú has sido uno de los promoventes de la idea y siempre hemos contado contigo en todo y con todo el equipo, porque al final de cuentas la idea de equipo es esa, en donde todos y cada uno de nosotros cumplimos una función, y yo lo decía el día viernes en el Colegio de Ingenieros, esto es nada más que un paso de un camino largo que tenemos que andar, y lo que el compromiso de nosotros es empujar hasta donde sea posible la ayuda, la asistencia, la solidaridad, esa hermandad, que la palabra hermandad cobre sentido como tal. De tal forma pues que estamos prestos a hacer, aparte que es un voluntariado, hacer un trabajo eficiente, y quiero indicar que nosotros, y repito esto porque tú lo has dicho y nosotros lo tenemos, de alguna manera estamos ya con nuestro candidato, que es Pedro Grijalva, para la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no sé, Contrerita, si iba, pues me dijeron que colocar una musiquita siempre. Esa es una recomendación que tenemos aquí en la hora del Ecuador. Vamos a eso un momentico. Dale pues. Para mi tierra que añoro, y en especial para mi gente querida. Pasión caribeña. Soy inmigrante latina que llora en la lejanía, añoro el pueblo querido que le dio luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos luz. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir, y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud, recuerdo de aquella niñez. Quizás no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latina, como yo al recordar esa noche callada de luna de mi tierra natal. Mis abuelos, mi padre y amigos, mi madre y antiguo hogar. Soy emigrante latina, como lloro al recordar. Para mi gente ecuatoriana, soy emigrante latina.
Soy inmigrante latina que llora en la lejanía, añoro el pueblo querido que brindó luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos luz. Soy yo, volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Si el avión agita sus alas grises para partir, y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Es soledad, que angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud, recuerdo de aquella niñez. Quizás no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latina, como iba a recordar esa noche callada de luna de mi tierra natal, mis abuelos, mi padre y amigos, mi madre y antiguo hogar. Soy emigrante latina, como lloro al recordar. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud, recuerdo de aquella niñez. Quizás no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latina, como lloro al recordar esa noche callada de luna de mi tierra natal, mis abuelos, mi padre y amigos, mi madre y antiguo hogar. Soy emigrante latina, como lloro al recordar. Ya regresamos con más de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, luego de haber escuchado Emigrante Latino de Sonja, quiero enviar un saludo a toda esa audiencia, no solamente aquí en Venezuela, sino allá en el Ecuador, que nos están viendo por la web y nos están escuchando. Un saludo a toda la gente allá en Quito, en Machachi, en Salcedo, en fin, un abrazo para todos allá y todas. Quiero hacer de un amigo que tiene problemas de salud. Aprovecho y lo saludo, el profesor Carlos Valiente. Está solicitando Reteven 5 miligramos o oxibutifina. Es un medicamento que requiere con urgencia para todo aquel que lo pueda ayudar. Me dejó unos teléfonos, me dio el permiso para decirlo al aire: 0212-431-5079 y 0414-320-7342. Repito, está solicitando el medicamento Reteven 5 miligramos
o en caso contrario oxibutifina. Para el amigo y profesor, un saludo, Carlos Valiente. Los teléfonos son 0212-431-5079 y 0414-320-7342. Bueno, Rafael. Sí, bueno, Luis, voy a aprovechar la oportunidad para referirme a algo, Coromoto, que tiene en vilo a la comunidad política latinoamericana. Es la proposición que le hizo Lenín Moreno a la OEA de que se convoque una especie de plebiscito, una consulta al pueblo venezolano, si se ratifica o no las elecciones del 20 del mes pasado, ¿no? Eso ha traído una polémica muy grande, porque ir a unas elecciones sin realmente reestructurar el Estado es bastante comprometido para los venezolanos. Nosotros sabemos, nosotros siempre decimos que el Estado es un inmenso instituto para lograr el alcance del hombre a su destino, colaborar con el hombre para que logre su destino, y tiene que ser éticamente necesario. El Estado que no sea éticamente necesario, que todas sus instituciones dependan de un caudillo, que no haya realmente separación de poderes, entonces nunca podrá haber unas elecciones realmente libres, transparentes. Eso es lo que ocurre aquí. Pero la proposición de Lenín Moreno es muy consona y es muy loable, y los venezolanos de buena voluntad agradecemos ese gesto. Yo creo que los países latinoamericanos deben seguir abonando a eso, pero debemos de mantenernos en una discusión permanente para buscar la máxima, digamos, posibilidad de salir de este marasmo. Si no se conoce la realidad, si no se categoriza realmente lo que es el gobierno venezolano, entonces sería una ingenuidad convocar a una consulta pública, a unas elecciones, si no hay un cambio radical y profundo en las instituciones del Estado venezolano. Entonces, esta decisión de Moreno, esta buena voluntad de Moreno de enviarle una comunicación leída por su embajador allí en la OEA, ha traído comentarios muy diversos, pero la realidad que siente el pueblo venezolano es que bajo esas circunstancias no se puede ir a ningún acto democrático que sea transparente, que se pueda llamar elecciones. Pero yo creo que, como bien dice Rafael, ha sido una iniciativa que ojalá la sigan otros presidentes latinoamericanos, es decir, para exigir ya la hora final o un punto de principio hacia esa hora final del actual gobierno venezolano. Lógicamente, él como presidente de otra nación no puede entrar en Honduras ni decir en todo caso cómo se tiene que hacer ese plebiscito. Eso le toca al pueblo venezolano y a las instituciones venezolanas. Entonces, lógicamente, para un plebiscito no podemos ir con este CNE. Nunca de los jamases. Entonces, los políticos nacionales deberían no criticar esta iniciativa, sino en todo caso aprovecharla y decirle que un antiguo, muy cercano aliado de Maduro le está diciendo: por favor, arrepiéntete, da la oportunidad y sal por la puerta grande, no te queda otra alternativa. El otro hecho es que la convocatoria de esas elecciones fue espuria, porque la hizo una Asamblea Nacional Constituyente que contraviene definitivamente la Constitución Nacional. Entonces, cuando uno habla de principios, uno tiene que observar que cuando se utiliza un medio injusto para llegar a un fin, ese fin no se puede llamar fin, porque es injusto, es ilegal, es anormal. Entonces, decir que se puede convocar una consulta popular para avalar algo que es anticonstitucional, primero porque se convocó, es absolutamente espurio, ahí también hay un elemento de discusión. Pero yo estoy perfectamente de acuerdo con Pedro, no debemos salir a la calle a decir, no, ¿cómo se le ocurre a Lenín Moreno decir eso? No, yo creo que debemos profundizar en el planteamiento, porque por allí es que se puede encaminar realmente una acción realmente democrática que permita definitivamente acabar con esto. Yo creo que las transiciones en una democracia no pueden ser traumáticas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué un presidente dice que si no gana por los votos va a empuñar un fusil? Bueno, la democracia ha dado muchos ejemplos. Por ejemplo, tú conoces mucho, Coromoto,
el 11 de marzo, Raúl Leoni entregó la banda presidencial a Rafael Caldera, y en esas elecciones no hubo diferencia más de 30.000 votos en esa oportunidad. Así, Raúl Leoni y la democracia en ese momento daba por concluido el mandato presidencial. ¿Y cómo se retiró Leoni del ejercicio de la primera magistratura? Rodeado de un alto aprecio y de un respeto unánime internacional y nacional, y así puede afirmarse que el término de su gestión, su figura había cobrado una relevancia y un prestigio nacional e internacional profundo. Entonces, ese espectáculo del 11 de marzo de esa época, yo creo que nosotros debemos hacerle un reconocimiento extraordinario, y de allí en adelante demócrata tras demócrata fueron entregando sin ningún tipo de trauma el poder. Entonces, ¿cómo es que ahora, si vivimos en una democracia, como algunos enchufados del gobierno dicen, cómo es tan traumático que haya un cambio de gobierno? Bueno, yo quisiera no adornar la píldora, como se dice en buen criollo, sino hacer una referencia histórica. Tú mencionaste a Raúl Leoni, que le entregó la banda presidencial a Rafael Caldera ese 11 de marzo. A la sazón, yo, perdóname que hable en primera persona, fui corresponsal en el Consejo Supremo Electoral de las elecciones que Rafael Caldera le ganó a Gonzalo Barrios de Acción Democrática, pero que el capítulo histórico viene por lo siguiente. Desde 1899, con el fin del liberalismo amarillo humancista, que Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez cruzaron la frontera de Colombia para llegar con los 60 andinos a Miraflores, a la Casa Amarilla entonces, era la sede de la jefatura del Estado. Bueno, y con nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Esa es la frase carcomida, cliché, que se ha repetido una y otra vez, el hombre nuevo. Pero no es el hombre nuevo, es el mismo hombre, el liberalismo, contra el liberalismo democrático. Se pregona el feudalismo militar. Pero tú mencionaste el caso de Raúl Leoni, y hay que decir lo siguiente. Los andinos que llegaron al poder con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez para ser presidente de la República, condición sine qua non, había que haber nacido en el estado Táchira. Y luego el Congreso de la República seleccionaba al presidente en ese momento, al punto de que después de Castro vino su compadre Juan Vicente Gómez, que le dio el golpe de Estado, y después muere Gómez, y todos los gomeros creían que iba a ser uno de la dinastía, y Gómez, por la democracia, designó a su jefe, a su ministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras, que fue un gran hombre de la transición. También había nacido en el estado Táchira, en Queniquea. Y después Medina fue también del estado Táchira. De tal manera que cuando llega la Junta de Gobierno, los nuevos militares con AD, con la élite de AD, encabezada por Rómulo Betancourt para el trienio 45-48, convocan por vez primera a las elecciones al pueblo, unas elecciones directas que ganó Rómulo Gallegos, la presidencia efímera. Luego viene la dictadura de Pérez Jiménez. Betancourt gana las elecciones en el año 58, y precisamente quiero resaltar el capítulo de que Acción Democrática había gobernado en las etapas en ese inicio de la democracia, y Rafael Caldera fue Procurador General de la República en el trienio 45-48. En ese trienio, Acción Democrática permite la creación de URD y de COPEI. Y precisamente cuando tú mencionas, Rafael, que a Leoni le entrega a Caldera, es la primera vez que se produce la alternancia en el poder de un partido a otro. Entonces, sin ningún tipo de trauma. Es más, se hablaba entonces de muchas cosas desagradables, que hubo un barbarazo en Santa Bárbara de Barinas o Santa Bárbara del Zulia. Pero no, Betancourt, vamos a entregarle el gobierno a Caldera, ganó por las elecciones. Después se recupera Acción Democrática y vuelve al poder. Después Acción Democrática pierde y va Luis Herrera al poder. Y bueno, y no había trauma, había obras de gobierno que ustedes han mencionado. Y eso es plausible, pero cuando tú hablas de la propuesta de Lenín Moreno sobre el referéndum, yo creo que Correa no hubiese hecho esa propuesta. Jamás. Porque era un aliado marcado de Miraflores. Pareciera, como ustedes lo dijeron muy bien, un deslinde, una disidencia, en cierto modo, de Lenín Moreno, de su antecesor Correa, de Rafael Correa. Eso hay que entenderlo, hay que profundizar en la lectura, porque es allí un distanciamiento, aun cuando en la Organización de Estados Americanos
se produjo la abstención de Ecuador, pero sin embargo Nicaragua, que es otro aliado, también se abstiene. Todo el mundo creía que Nicaragua iba a votar en la OEA por el gobierno, por el régimen de Maduro, y no lo hizo. Tampoco lo hizo Ecuador. Correa sí hubiese votado por Maduro. Entonces hay una lectura que es bueno desglosarla, de tal manera que eso es importante por lo que puede ocurrir a futuro precisamente sobre lo que va a acontecer en Venezuela. Bueno, pero es que muy cierto, mencionas el caso de Ecuador, que aquí lo hemos dicho en otro programa. Creo que cuando, y siempre lo comentamos con una anécdota, cuando el señor Correa dejó la presidencia, declaró en la prensa: le dejo la mesa servida, y Lenín Moreno dijo: lo que me dejaron fue la mesa para pagar la cuenta. Es decir, recordemos que en estos 10 años que duró Correa en el poder, más o menos llegó con una deuda de 9 millardos que tenía Ecuador, y la dejó casi en 60, pero es que adicionalmente a eso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un déficit de 4 millardos de dólares, que eso es bastante para el Ecuador. Si Lenín Moreno, el señor presidente de Ecuador, no le da un golpe de timón y hace un viraje de 180 grados, el desastre ahorita sería de marca mayor. Y ciertamente, si hubiese estado el señor Correa en la presidencia del Ecuador, con toda seguridad en la OEA hubiese votado en contra de no reconocer el 20 de mayo acá. Pero no solamente extrañó el voto de Nicaragua, también del lado acá extrañó un poco el voto de Uruguay. Uruguay se abstuvo. Solo fueron 11 abstenciones. Sí, en Nicaragua, para la gente, digamos, que apoya el gobierno acá, fue algo increíble, porque abstenerse significa, entre otras cosas, no apoyar, pero también significa no estar a favor, o estar en contra. Es decir, es una posición que esos 11 votos pueden marcar, porque entiendo yo que el oficialismo en la prensa señala que fue un fracaso, pero no fue un fracaso, porque simplemente lo que ellos estaban procurando en ese momento era la resolución donde no reconocen las elecciones del 20 de mayo. Ahora, eso está planteado ahí. Lo cierto es que de verdad que nosotros, creo yo, y es un pedimento que le han hecho al Ecuador reiteradamente, Rafael lo ha comentado, yo también, y todos aquí lo hemos comentado, es que el Ecuador por fin se adscriba al Acuerdo de Lima. ¿Y por qué? Bueno, y eso es un poco el obstáculo que quizás había con la ciudadana canciller María Fernanda Espinosa, que hoy en día se fue por un año compitiendo con una ciudadana de Honduras a presidir la Asamblea General de la ONU allí. Bueno, se va para un cargo diplomático, pero en todo caso hubo un reclamo, y creo que el diputado Flores y otros más allá de la Asamblea Nacional le estaban haciendo un juicio político a la canciller por demostrar que no estaba consona con las políticas y lo que va llevando adelante el señor Lenín Moreno. Pero hay que entender algo también: son 10 años de correísmo, y creo que después, en nuestra opinión, del 4 de febrero, que se hace ese referéndum de 7 preguntas, en el cual, entre otras, se establece que los políticos no pueden estar en los cargos más de 2 periodos, y se establece una serie de elementos allí. Creo que el Ecuador se largó los pantalones hacia una democracia mucho más fructífera, mucho más prometedora, mucho más abierta, y por eso es que aquí tengo en las notas que el Ecuador hoy en día presenta, esto es algo interesante, el Ecuador está presentando ahorita una deflación, es decir, tiene una inflación negativa, con lo cual hay más oferta, y quitó lo que tenía por cierto, la Comunidad Andina de Naciones, el impuesto que tenía para grabar los artículos y tal, y entonces hoy en día tenemos una economía más abierta, y creo que hacia allá van caminando los países en América Latina. Sí, bueno, para concluir sobre el tema, bueno, se necesitó 153 años de la vida republicana para que un partido político entregara el poder a otro partido político de oposición, y después de dejar el poder fuera a sentarse en la bancada de la oposición. Mira, la democracia dio ejemplos extraordinarios. Ese esfuerzo democrático, civilista que hizo el pueblo venezolano para lograr ese objetivo tan extraordinario en la vida social venezolana, yo creo que hay que emularla,
Por eso yo no entiendo cuál es el afán de Nicolás Maduro de decir, si pierdo las elecciones por voto, agarro un fusil. ¿Y por qué decir, voy a acabar con la derecha venezolana, voy a acabar con la oposición venezolana? El venezolano no le gusta que una persona se siembre en el poder per se. Primero porque realmente va a desconocer la realidad que vive el país, y si no hace un análisis profundo de la situación, sus decisiones siempre serán erradas. Nosotros siempre decimos aquí, el que miente una vez y vuelve a mentir y vuelve a mentir, cae en un laberinto de mentiras que nunca podrá salir de allí, y entonces todas sus acciones serán mentiras. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Entonces, esa circunstancia frente a la propuesta que hace Lenín Moreno me parece que es un avance para recuperar esa cosa tan ideal de la democracia, que es la transferencia de poder, la alternabilidad del poder. El venezolano le encanta la alternabilidad en el poder. Y hay otro hecho que yo siempre quisiera compartir con toda la gente, es que en la democracia el partido que ganaba las elecciones le entregaba la Comisión Permanente de Contraloría a la oposición. Ese ejemplo tenemos que darlo. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, y entonces se cae en un proceso de corrupción muy profundo, y la corrupción es tan maléfica, digamos tan maligna, tan perversa, que el propio Libertador dio un decreto de pena de muerte contra aquellos funcionarios públicos que se robaran de 10 pesos en adelante. La pena de muerte, cuando el Libertador, un hombre tan ilustre, tan visionario, tan nacionalista, tan amante de la libertad, es capaz de establecer un decreto de una pena de muerte contra los corruptos, ¿cómo es posible que los pueblos y los organismos regionales permitan que se profundice tanto en un flagelo tan maligno como ese? Porque en Venezuela no han robado, en Venezuela han saqueado el erario público. Hay una acotación, Rafael, tú mencionas la necesidad de rescatar los valores y principios de la esencia de la democracia, y cuando tú escuchas un canciller minusválido en la Organización de Estados Americanos establecer una diferencia entre la doctrina Monroe, América para los americanos, y la doctrina bolivariana, hay una contradicción que tú lo has señalado. El propio Bolívar, no solamente ese decreto contra la corrupción, Bolívar estuvo en desacuerdo con la perpetuidad en el poder, porque los pueblos se acostumbran a obedecer. Entonces, ¿cuál es la esencia de la doctrina bolivariana de este régimen? ¿Dónde está esa esencia si Bolívar está en contra de la perpetuidad en el poder? Y otra cosa, el mismo Marx criticó y pidió inclusive la muerte de Bolívar, porque estaba luchando contra España. Cuando se hablaba ahorita, Rafael, sobre lo que muchas veces nos olvidamos vamos a decir, en esa conducción que los pueblos nos entregan como Estado, como gobierno, nos hemos olvidado en los últimos 20 años de la transición. El jueves pasado hubo un foro en la Asamblea Nacional dirigido por el diputado Flores, y que en él estuvieron exponiendo el Frente de Mujeres, Frente Amplio Femenino, y se insistió en estos dos conceptos: 1, transición; 2, coalición. Pero yo me voy a referir rápidamente a la transición. Durante 20 años no hubo transición, no ha habido transición. Se pasaba de un gobierno, de un grupo, de un compadre, de un amigo, de un socio a otro. No hubo evaluación, no hubo control. O sea, el viernes ganaban las elecciones y el lunes el compadre, el socio, iba a encargarse del ministerio y cualquier otra institución, e inclusive de los cuarteles. Cuando un pueblo, cuando una democracia no cumple con ese paso transicional, donde se revisan las cosas, donde se señalan inclusive cuáles tienen que ser las nuevas metas
y se trata de solucionar los problemas que tiene el país. Han sido 20 años de una cadena de horror, de corrupción, de ineptitud, y estamos viendo los resultados. Hay otro tema que señalaba Rafael, y perdóname Luis, que incida en este tópico, y es con relación al control previo del funcionamiento de la administración pública. Cuando se produjo la alternancia en el poder, ciertamente el diputado de la Contraloría en el Parlamento y la Contraloría General de la República siempre estuvo en manos de un independiente para revisar las cuentas del gobernante, de los ministerios. Llegaban los comisionados de la Contraloría General de la República a los despachos, a los ministerios, a los entes oficiales, y una especie de manos arriba, arqueo de caja, y eso había con una certificación de la Contraloría General de la República para saber el destino de la inversión, del gasto público, y para saber lo que ocurría con el erario, con la botija, y eso funcionaba. Obviamente si hubo corrupción, factores, nadie puede negar que la hubo, pero no con este desastre acumulado de tanta corrupción, donde no es posible ningún control previo del erario. Absoluto. Sí, correcto. Bueno, mira, es cierto, pues, o sea, ahí creo que hay muy poco que agregar. Sin embargo, siempre lo digo aquí como una especie de receta, y es lo siguiente: en un país donde no exista la democracia, y ya sabemos lo que es democracia, que es participar, es la inclusión, pero debe haber también libertad, separación de poderes, propiedad privada, economía de mercado, seguridad jurídica, Estado de Derecho, prensa libre y alternabilidad. Esos son principios básicos. Si no, cuando nosotros observamos cualquier sistema político y no tiene estos principios, pues obviamente va marchando en otra dirección. Digo esto porque inclusive el próximo domingo hay la segunda vuelta en la hermana República de Colombia. Pero voy a decir algo: ellos eliminaron la reelección, por ejemplo, desde el año 2015, y esto es muy importante. Ecuador, creo que ahí no van a repetir más de 2 veces en un cargo público. Y por cierto, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que ha destituido a la gente del Consejo de la Judicatura y al Defensor del Pueblo, e inclusive está haciendo ese papel de Contraloría eficiente, quería de alguna manera seguir siendo los amigos del anterior gobierno, que era el del señor Correa, y Lenín Moreno puso eso dentro de las preguntas a consultar. Y hoy en día este Consejo de Participación, que es un señor llamado de apellido Trujillo, que todo el mundo entiende que es una persona honorable, honesta, ecuánime, pero es transitorio y vamos para una elección, y esto es importante porque esto de alguna manera define la salud política y económica de un país, como es el caso del Ecuador, y deberíamos nosotros imitar acá este tipo de cosas. Haciéndonos eco de las estafetas gran colombianas, quedó en el aire un tema que lo refería a Rafael y Pedro y Luis, que es sobre esa oferta de Lenín Moreno en relación con el referéndum para Venezuela, porque hace pocos días yo leí un artículo de Montaner, un escritor cubano, y él hablaba de los votos artificiales que estaban en las maquinitas de Venezuela, y por tanto, si existen esos votos artificiales en esas maquinitas, pues como lo decían ustedes muy bien anteriormente, no es posible darle credibilidad al sistema electoral. Por tanto, como dijo Pedro muy bien, esa propuesta de Lenín Moreno, aunque no está sobre el tapete, pero desde luego con esas maquinitas y esos votos artificiales, pues diríamos como en buen criollo, siempre que pasa igual sucede lo mismo, y Picure que ha sido tirado no pasa por palo gacho. Así es. Pero en todo caso, bueno, yo quisiera, a propósito de las elecciones del próximo domingo, que nos llega esta premisa: luego del longevo sufrimiento de la narcoguerrilla que asesinó, secuestró y robó a millones de compatriotas del país hermano durante 70 años, Colombia no quiere padecer las secuelas de un volcán político sin precedentes que se extienda y eche su lavativa en América Latina. La cita electoral del próximo domingo 17 de junio no solo definirá por algún tiempo el futuro de los colombianos, sino también el de los venezolanos y el resto del continente, identificados en su mayoría
con el rechazo a la agenda del Foro de Sao Paulo, que bajo el manto de Fidel Castro pretendió arropar y ahorcar las instituciones públicas y privadas, sepultando el bienestar de los pueblos. Son camarillas corruptas, piratas con patas de palos, que asaltan pasajeros en alta mar para tomar el poder por diferentes medios, sin ceder jamás frente a la alternancia democrática a la luz de las lecturas del Principito de Maquiavelo. Los corsarios del Caribe y del lago Titicaca emularon a Walter Raleigh con la pesada carga de la droga revestida con etiquetas de la utopía comunista que naufragó con la máscara del populismo. Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela perdieron el timón de sus embarcaciones con el petróleo o sin él, en un intento fallido al pasar por el Triángulo de las Bermudas entre Puerto Rico y Miami. No obstante, Ortega persiste en sus ambiciones y arrebatos marítimos en paralelo con su represión en tierra, que Juan Manuel, por si acaso, con sus santos en la espalda, se atrevió a denunciar después de obtener el Premio Nobel de la Paz antes de conversar con Donald Trump. Evo, sin salida, se quedó con las ganas de transitar por las antiguas rutas del imperio incaico. Maduro soñaba en Caracas con el anclaje del hijo del gran Putin y las banderas oceánicas del heredero castrista en Cuba y de nuevo Cristóbal Colón en la Moncloa, capaz de convencer al rey Felipe para que envíe a Zapatero de oficio descubridor con el ropaje y la zapatilla de Mr. Bean, paisano del señor Raleigh, con el fin de resucitar a Cristóforo Colombo. Sobre aguas del Atlántico navega Iván Duque con su vista en el Pacífico para disputarle el testigo de la travesía a Gustavo Petro con su Petro sin partida de Venezuela. El enfrentamiento se dará el 16 de junio sin más vueltas. Los electores colombianos están listos para evadir y descartar lavas del volcán que atenta contra la sobrevivencia de Iberoamérica, que incluye a Brasil sin Lula, el otrora capitán de altura, hoy defenestrado en la cárcel por no brigarse a tiempo para evadir las tempestades de la corrupción. Colombia no admite otra purga. La mayoría de sus electores trazó su línea a seguir con el estandarte del no uribista en el polémico referendo convocado para despejar sus horizontes. Colombia no desea otra lavativa sin anestesia que les orugue sus intestinos. Oye, Está bien bueno, claro, está bueno, está bueno. Es necesario publicarlo, vamos a compartirlo bueno, con los universitarios, Luis. Así es, seguro. Bueno, no, está excelente. Bueno, no sé, nosotros podemos escuchar algo de Julio Jaramillo, ¿qué más pues? Una pieza ahí, vamos. Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía. Pero nunca soñé que de perderte, que a otro mortal la dicha sonreía. Soñé a mi lado para siempre verte, siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa más la suerte, nuevos tormentos para mí tenía. Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente.
solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo eso en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Ya regresamos con más de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Jennicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jennicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la Floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jennicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. ¿Quiere renovar su vestuario y el de su familia a un buen precio? En Boutique Su Confidente le ofrecemos la más variada gama de ropa de segunda mano para damas, caballeros y niños. Visítenos y conozca nuestra tienda donde podrá comprar más de 3 prendas por el precio de una nueva. Boutique Su Confidente, compañía anónima. Los esperamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Tamanaco entre avenidas Lazo Martí y Pichincha del Rosal, Centro Comercial Único, planta baja, locales C15-16. Muy cerca de la estación del Metro Chacaito. Boutique Su Confidente, su mejor opción en ropa de segunda mano. En Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima, soldamos de todo en un solo lugar. Ofrecemos soldaduras especiales en aluminio, acero, calamina, titanio, hierro colado y cualquier otro tipo de aleación. También contamos con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado de su vehículo. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Estamos en la segunda avenida con calle Chile, sector Nueva Caracas, de Catia, Galpón 52D, frente al Liceo Manuel Landaeta. Teléfonos 0212-870-7697, 0412-998-8235 y el 0414-372-0932. Porque todo lo solda y lo solda bien, no se equivoque, no busque más. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Somos los primeros y únicos. Solda Todo. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, regresamos otra vez a La Hora del Ecuador, luego de haber escuchado
esa pieza interesante de Julio Jaramillo, Adoración. Bueno, seguimos aquí en la hora del Ecuador, el tiempo que queda, Rafael. Sí, bueno, queridos amigos, estamos en la hora del Ecuador conversando sobre tópicos muy importantes y bueno, queríamos felicitar a la Hermandad Ecuatoriana Venezolana porque ya justo instalándose el próximo sábado tiene un operativo de vital importancia para la comunidad ecuatoriana en la iglesia Quichua, Jesús el Buen Pastor, en Catia, y se trata de, Pedro, no te vayas para que explique, se trata de hacer un despistaje de enfermedades metabólicas, cuya enfermedad más crítica es la diabetes. Es muy importante conocer el estado en que uno se encuentra, porque tengo entendido que son enfermedades irreversibles y asintomáticas inclusive, ¿no? Es necesario para que explique un poquito. Y otra cosa, este es un operativo de salud, así lo señaló el pastor esta mañana, y se ha recibido el máximo apoyo, y eso significa una gran responsabilidad por parte de la autoridad de esta iglesia con sus feligreses. En ese sentido, el sábado 16, a partir de las 8 de la mañana, va a comenzar este operativo que está previsto hasta el momento para atender entre 50 y 60 pacientes. Si quedan un número superior, posiblemente inmediatamente haremos un segundo operativo. Las personas que asistan, se le va a dar lógicamente la iglesia le va a dar un número para que esté ese día sábado, pero es importante, oigan esto, tienen que estar en ayunas a partir de las 7 de la noche del día viernes, no comer nada hasta las 8 de la mañana, porque se le va a hacer un examen de azúcar en la sangre llamada glicemia. Esa glicemia se le va a pinchar un dedito, la sangre va a ser evaluada por un aparato llamado glucómetro, y entonces determinará cuál es el grado en todo caso, o si no tiene por qué preocuparse la persona por esta enfermedad. Sí le podemos adelantar que esta enfermedad casi está ocupando de manera creciente más de un 35% de toda la población mundial, y se calcula que un 15 o un 20% no sabe que ya la tiene y que está en todo caso desarrollándose en ello. Es asintomática, como decía Rafael. Otro aspecto es que trae una serie de enfermedades colaterales, por ejemplo la tensión. Hay problemas de tensión en el ojo, tensión de manera general, tensión dentro de inclusive algunos órganos, pulmones, etcétera, que eso no se siente sino simplemente cuando se manifiesta, y muchas veces es crítico, es grave. El otro es, inclusive, si no se trata, la diabetes puede atentar contra la visión, y eso termina en ceguera. Entonces, si quisiéramos alertar primero, pero a la vez darle todo el aliento posible a aquellas personas que puedan hacerse un examen de este tipo. Existe una fundación antidiabética del Rotary Club, cuya sede está en San Martín. Ellos son los que están en todo caso apoyando a este evento, y cuando ya se tenga, vamos a decir, la historia médica de las personas que se dan revisadas el día sábado, será llevado toda esa historia médica a la fundación, y ahí recibirán atención de endocrinólogos, de médicos internistas, de podólogos, de odontólogos, gente y doctores especializados en esta enfermedad. No dejen de cualquier síntoma. Una de las preguntas que incluso hacía esta mañana el pastor, se la proporcionamos. Ejemplo, usted ha tenido, sobre todo a las damas, si han tenido un niño que ha nacido con un peso mayor de 4 kilogramos, ya solamente parecería que es un detalle insignificante. Ese puede ser un ejemplo, una tendencia que puede tener tanto la madre como el niño para contraer la diabetes. Es usted una persona obesa y que no hace ejercicio, que tiene una cintura demasiado amplia o generosa, esa cintura es grasa, y esa grasa es la que genera en todo caso todos los trastornos metabólicos en ese organismo. Y así sucesivamente. Lo que queremos desde la hermandad
venezolana, ecuatoriana, venezolana, es simplemente servir a nuestra comunidad, servir al sector de familiar, que muchas veces estos exámenes se hacen ya muy tarde. Y como decía también Rafael, es una enfermedad incurable pero controlable, y tiene que ser controlado, porque lo que le reste de vida, si no está controlado, va a ser una situación sumamente difícil. Por eso yo digo, voto por Pedro primero y después hablamos. Pedro es el candidato de la comunidad ecuatoriana, venezolana, precisamente para ocupar una posición importante con estos 100 líderes que va a tener esta comunidad. Y de allí que nosotros, ese es el eslogan, vote por Pedro primero y después hablamos. Pero dos cositas nada más. Ahí hay que pagar algo y la otra es, tengo entendido que hay un foro, una apertura de conocimiento de algún experto que va a hablar sobre el tópico, de manera que podamos ir creando una cultura bien clara y específica de la familia para evitar esta terrible enfermedad. Todo eso vamos a explicarlo, Pedro. Fíjate, primero si hay que pagar, y luego viene una experta a hablarnos sobre eso para instalar una cultura, o pretender instalar una cultura en contra de esa enfermedad. Nos gusta porque en este instante acaba de llamar una persona donde quiere saber dónde se va a hacer este examen. Primero, como ella lo ratificó, va a ser en la Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor. Eso queda en Catia, específicamente en las calles entre Panamérica y México. Panamérica y México. 3 cuadras atrás del periférico de Catia y 2 cuadras más abajo del metro de Catia. De Plaza Sucre. Así que si usted desea asistir, por favor, es bienvenida. Me preguntaba sobre el costo. Esto no tiene ningún costo. Sin embargo, esta mañana explicó el pastor, las lanchetas, esas agujitas que son individuales y desechables, si eso tiene un costo, sí. Solamente una cajita cuesta y trae 100. Entonces eso lo va a utilizar una persona que lo proporciona, el glucómetro trae estas agujas, y además va a medir ese pequeña parte del proceso que va a ocurrir. Se tiene que pagar 10.000 bolívares. 10 bolívares. 10 bolívares. Es simplemente para pagar el costo de esta aguja. Lo demás es totalmente gratis. Y otro aspecto, a aquellas personas que se le detecten la necesidad inmediata de uso de lentes, tenemos un cierto número que se le dará gratuitamente a estas personas para su bienestar. Y respecto al foro, la charla, una charla importante, ¿de qué tratará? Sí, es una profesora, una licenciada chilena, Marina, y ella da la casualidad que vino a conocer, acaba de nacer su nieto, y va a estar unos días acá. Y apenas, porque ella también es rotaria y era del grupo incluso de Rotary Club a la cual estamos trabajando todo este operativo, que es el Rotary Club Alto Prado. Entonces ella inmediatamente, cuenten conmigo, yo muy temprano tengo que pasarla buscando y llevarla, y va a dar la charla introductoria aproximadamente media hora. Supongamos que una persona está sana, pero esta charla es vital porque tiene que ser reproducida a nivel familiar, a nivel comunitario, y no sé si a lo mejor la próxima semana traemos a Marina para que entonces amplíe esto. Y yo quiero, si me permite, los compañeros, hay una idea que está rondando la esquina, que vamos a unirnos de alguna manera, servir de una escalera del programa del día viernes, del día sábado en Rumbos, y nuevamente este programa que ustedes están oyendo, la hora ecuatoriana, la hora del Ecuador, como una red que se va a ampliar aproximadamente a unos 7 programas más en apoyo de los ecuatorianos y venezolanos. Aquí podremos hablar sobre montones de problemas, pero sobre todo de posibles soluciones. Participar es simplemente solucionar nuestros problemas. Bueno, me parece un gran aporte. Hay que aprovechar esta oportunidad
porque es muy difícil lograr un despistaje contra esas enfermedades aquí en Venezuela. Pues ya ustedes conocen la situación del sistema de salud venezolano, pero sobre todo que al abrirse la historia médica, los pacientes pueden ir al Rotary Club y pueden tener una asistencia permanente allí a un costo muy por debajo de lo que se hace normalmente. Esta es una gran oportunidad. Yo voy a estar ahí y le invitamos a todos los oyentes, a toda la comunidad ecuatoriana y los venezolanos que quieran, porque seguramente cuando se enteren van a exigirnos que se hagan otros operativos de esa naturaleza y bueno, en la medida de las oportunidades pudiéramos lograrlo, Luis. Seguro. Bueno, no, excelente. Bueno, esa es parte de lo que estábamos hablando hace un rato, la actividad total y absoluta de ser solidario, de prestar un servicio de primer orden como es la salud, y por supuesto, al final de cuentas, lo importante es la gente. Que la gente sienta que de alguna manera son correspondidos, son llamados, y bueno, y más con una institución como el Rotary Club, que tiene ¿qué tiempo tiene el Rotary Club? Más de 100 años. Más de 100 años, o sea, un siglo, pues imagínate. Más de 120 países. Más de 120 países, es decir que, digamos, está súper garantizado y sobre todo en una iglesia a la cual yo me siento muy identificado. Yo soy católico, digamos, pero me siento muy identificado con la iglesia evangélica El Buen Pastor. Gente excelente, muy proactiva, siempre pendiente, atenta de dar un mensaje. Sobre todo aprovecho de saludar a los pastores y a toda la feligresía, a todos los hermanos y hermanas que concurren ahí domingo a domingo. Y bueno, para eso es la hermandad ecuatoriana, venezolana, para estar presente, para estar pendiente. Y algo que no quiero que se me quede en el tintero, allá en el Ecuador, porque hay una comunidad venezolana allá en el Ecuador que llega a 110.000 venezolanos, he leído por ahí. Es decir, también ese capítulo, ese es otro tema, pero ese capítulo con toda seguridad hay que abrirse allá también. En este sentido, amigo Luis, aspiramos, porque muchas veces elevar una solicitud no significa que se pueda hacer, pero sí intentarla. Al doctor José Vicente Aro se le ha pedido que planifique y que luego se apruebe en asamblea de la hermandad la preparación de un viaje en septiembre, donde iríamos un gran número de esta hermandad con algunos representantes artísticos, culturales, etcétera, etcétera. Para entonces el tiempo que nosotros y las visitas que hagamos allá en Quito se pueda constituir la contraparte de la hermandad ecuatoriana venezolana, y sería en todo caso venezolana ecuatoriana, y regresar teniendo y abriendo todos los puentes suficientes entre las dos naciones. Pero tú señalabas sobre la importancia de la gente, y yo del Comercio, uno de los principales diarios del Ecuador, saqué algunas noticias. Una dice: Tungurahua, 13 comunas cuidan el páramo al sur de Ambato. O sea, en Ecuador no están a la espera de Lenín Moreno. En Ecuador se están activando. Cada comunidad se convierte en productora, en cuidadora, en reservista, inclusive para recibir a turistas de distintas partes del mundo. Es decir, ese cooperativismo, esa verdadera comunidad, no bajo el yugo de una ideología unidireccional, sino a través de lo que es el ser humano, y sobre todo a través de ese quehacer, de esa inteligencia que no puede ser coartada simplemente por una ideología. Nosotros tenemos que aprender mucho de Colombia, de Perú, de todo el mundo, pero queremos ofrecer también nuestras experiencias hechas en Venezuela para intercambiar y hacerlas todavía mucho más ricas. Este viaje que se piensa hacer el Ecuador estará dotado también de médicos, de administradores, de abogados, de ingenieros, de académicos. Haremos contacto con universidades, haremos contacto con las alcaldías, y si es posible, y eso ya lo anticipamos, y ojalá no esté oyendo la embajada y el consulado, vamos a necesitar una cita con el presidente y con el alcalde de Quito. ¿Para qué? No para cuestiones personales, sino simplemente para comenzar a tejer esas grandes ideas
entre los dos países. Bien, amigos, creo que la información es importante. Bueno, el hombre está dotado de razón y libertad, y en función de esos dos elementos tiene que unirse para lograr esos objetivos comunes para todos. Bueno, antes de darte la palabra, Coromoto, porque tienes un escrito por ahí, o ya no lo vas a ver muy tarde ya. Ya es muy tarde, yo pienso que Sí, primero de Ecuador, estamos en la hora de Ecuador. Ya el tiempo se nos vino encima. Bueno, pero sí es necesario, aprovechando estos últimos momentos, comentar que, bueno, va a seguir el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass preso. Seguro. Porque la Corte Nacional de Justicia desechó un recurso de apelación interpuesto por él mismo, por el vicepresidente, donde se exigía libertad para él, Ricardo Riera, y 4 personas más sentenciadas a 6 años de prisión por el caso de Odebrecht y por una profunda corrupción que, bueno, en el Ecuador debemos decir que hay ya 9 ministros, exministros presos, y hay alrededor de 30 altísimos funcionarios presos por corrupción. El caso de Odebrecht se discutió hasta las últimas instancias, pero esto, para mi entender, es generado por el cambio que hubo en el Consejo de Participación Ciudadana y la fortaleza de la opinión pública que está expresando y ha marchado y ha exigido que se haga justicia, que no pase por encima de los pueblos esa terrible corrupción. Yo creo que las instituciones venezolanas deben seguir el ejemplo, porque aquí se desfalcó el Estado y no ha habido un solo preso por el caso de Odebrecht, y es absolutamente lamentable. Por cierto, que en el caso de Odebrecht, el señor Eusnalde, ¿no?, de Brasil, él ha señalado no solamente al señor Maduro y al señor Chávez y a Elías Agua, hay una cantidad de nombres del oficialismo, pero también hay gente de la oposición, como el caso de Capriles, como el caso del mismo Antonio Ledesma. En fin, sea cierto, sea mentira, lo importante en una democracia no es que se cometa quizás un hecho ilícito, sino que se investigue, y el que, por ejemplo, si alguno de nosotros sale nombrado ahí, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, mira, demuéstrame si no tengo nada que ver con esto, porque al final de cuentas, ¿cuál es el detalle que siempre conversamos y siempre estimamos acá? Es que los dineros públicos deben ser altamente supervisados y controlados, porque cuando unos dineros públicos son, como dicen en el Ecuador, coima, yo no sé dónde colocarle el acento, pero ahí está. Lo cierto es que eso significa una disminución en los servicios de salud, de educación, etcétera. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, aquí ni siquiera, ¿cuántas obras hay, Rafael, que están todavía en el tintero? El puente, 23 obras, oye, pues inconclusas y pagadas en lo absoluto hasta el último dólar. Imaginemos eso. Entonces, pero afortunadamente, y digamos, es así en el Ecuador, hay gente detenida, gente presa, es decir, no hay impunidad. Lo mismo podemos decir en Perú, tuvo que dimitir el señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, pero en mismo Colombia ha habido problemas, en todas partes donde esta empresa abarcó con sus tentáculos, el mismo Lula, toda esta gente está señalada, pero aquí en el caso de Venezuela, nanay. Entonces eso sí llama la atención, porque eso lo que indica, entre otras cosas, es que no hay controles. Aquí voy a decir algo así rapidito, que siempre lo comento. Como en el Ecuador está la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es muy importante, porque ya sabemos la actuación y lo relevante que es. Aquí una vez el presidente Caldera habló de una alta comisión de justicia compuesta por los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, compuesta por algún miembro del clero y por algún miembro de la parte laboral. Y era una comisión total y absolutamente sin ningún emolumento, con la idea de que pueda sancionar cualquier funcionario público alto. Y es que en una democracia tiene que haber transparencia, tiene que haber, digamos, que ese dinero público esté bien catalogado para lo que se va a hacer y lo que se va a realizar, y no que tengamos estos espectáculos hoy en día. Pero bueno, estamos ya finalizando la hora del Ecuador, Rafael, y eso era. Y estimado, quiero saludar nuevamente a nuestro común amigo y tal, que estamos siempre ahí en el magazine con él también, allá en la emisora amiga y hermana Radio Rumbo, como es Coromoto Álvarez, el Pedro Grijalva, nuestra compañera aquí Ivonne Almeida,
Y bueno, Rafael, yo quiero darle un abrazo a todos, me siento satisfecho que la Hermandad Ecuatoriana Venezolana comenzó a funcionar, tenemos muchas expectativas, grandes ideas de que esto salga adelante y todos nos hacemos faltas ahí. Bien, queridos amigos, lo inexorable del tiempo, hemos llegado al final de la hora del Ecuador. De verdad fue un verdadero placer haber compartido con ustedes. Nos quedaron muchos elementos, muchas noticias, muchos sucesos ecuatorianos, venezolanos, latinoamericanos y mundiales inclusive. Gracias, Coromoto, por estar con nosotros. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Pedro Grijalva, agradecido. Ahora les voy a pedir, queridos amigos, voy a agradecer a la presidenta de la emisora, la doctora Mireya Obregón, a la gerencia general Toti Pocaterra, los controles nuestro amigo Carlos Contreras. Voy a solicitarle a ustedes, queridos oyentes, acomódense bien allí en su sofá para que oigan Sintonía Caribeña con nuestro gran amigo Osvaldo Hernández. Bueno, Rafael, un saludo y un abrazo para todos.